El ambiente olía ligeramente a cera y caoba envejecida, ese tipo de fragancia que parecía hecho a medida para ocasiones solemnes como esta. Amy se movía inquieta en su silla, con los dedos siguiendo las vetas del reposabrazos de roble mientras evitaba mirar a sus hermanos. No veía a Víctor ni a Claire desde hacía años, desde el cumpleaños número 60 de su padre, que había terminado en gritos y puertas azotadas. Y ahora estaban aquí de nuevo, reunidos en la oficina del abogado de su padre, fingiendo que la brecha entre ellos no existía. Víctor estaba sentado frente a ella, con los hombros anchos caídos de una manera que no parecía propia de él. Siempre había sido el audaz, el líder nato, el hijo dorado de la familia. Pero hoy lucía cansado, con las arrugas alrededor de los ojos más marcadas de lo que recordaba. Claire estaba a su lado, con las uñas impecablemente cuidadas golpeando rítmicamente el reposabrazos de su silla. La más joven de los tres siempre había sido la mediadora, la diplomática que intentaba aplacar sus disputas. Pero incluso Claire parecía tensa, su fachada pulida resquebrajándose bajo el peso de los rencores que ocultaba. Gracias por venir, comenzó el abogado, el señor Sterling, mientras ordenaba los papeles sobre su escritorio. Su voz era grave, deliberada, como si cada palabra necesitara ser colocada con precisión. Su padre, Gerald Fairmont, fue un hombre complicado. Valoraba su privacidad, y, como tal, este testamento puede contener revelaciones. El estómago de Amy se contrajo. Gerald Fairmont había sido muchas cosas, distante, exigente, a veces cruel, pero nunca predecible. Su muerte, ocurrida una semana atrás por un ataque al corazón, había sido repentina, aunque no del todo sorprendente. A sus 68 años, su salud estaba en declive, aunque había mantenido ese hecho tan privado como el resto de su vida. ¿Revelaciones?, preguntó Claire con cautela, su voz temblando ligeramente, traicionando su inquietud. Sí, respondió el señor Sterling, lanzándoles una mirada inescrutable. Creo que es mejor proceder directamente con la lectura. Amy intercambió una mirada de preocupación con Claire, mientras que Víctor miraba fijamente al frente, con la mandíbula apretada. El abogado comenzó a leer, su voz llenando el silencio de la habitación. A mis hijos, Amy Fairmont, Víctor Fairmont y Claire Fairmont, les dejo mi amor y mi pesar por los años que no pude darles como un padre debería. Amy soltó una risa sarcástica por lo bajo. Pesar. ¡Qué generoso! El abogado continuó sin detenerse. A cada uno de ustedes les dejo la suma de $100,000, con la esperanza de que lo usen para encontrar paz, realización, tal vez, reconciliación. La sala quedó en un silencio sepulcral. ¿Eso es todo?, dijo Víctor con voz cortante, rompiendo la tensión. No, respondió el señor Sterling, bajando la mirada a los papeles nuevamente. Hay una cláusula más. El corazón de Amy latía con fuerza mientras el abogado aclaraba su garganta. A mi hija, ella Fairmont, le dejo el resto de mi patrimonio, incluyendo todas las propiedades, inversiones y activos líquidos. Por un momento, nadie habló. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e imposibles de asimilar. ¿Quién demonios es ella Fairmont?, rugió Víctor finalmente, su voz como un trueno en la sala silenciosa. Claire palideció, con los labios perfectamente delineados entreabiertos en un silencio atónito. Amy solo miró al señor Sterling, con la mente dando vueltas sin parar. El abogado ajustó sus gafas y habló con cautela. Ella es hija de Gerald, dijo, fruto de una relación que mantuvo durante más de 2 décadas. Víctor se levantó de su silla de golpe, con los puños apretados. Esto es una broma, ¿verdad? Una broma de muy mal gusto. Les aseguro que no lo es, respondió el señor Sterling con voz firme. Ella ya ha sido informada del contenido del testamento y se unirá a nosotros en breve. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta de la oficina se abrió con un chirrido. Una mujer entró en la habitación con un porte imponente. Era alta, con el cabello castaño cayendo en cascada sobre sus hombros y rasgos afilados, inquietantemente familiares. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose un momento en cada uno de los hermanos, quienes permanecían atónitos. Hola, dijo, con una voz suave pero segura. Soy ella. El aire pareció solidificarse, aplastando a los presentes bajo su peso. Amy sintió que el aliento se le atascaba en la garganta mientras miraba a la mujer que acababa de entrar. ¿Ella?
No parecía mucho mayor que Claire, quizás tenía 20 años, 30 como máximo. Pero había algo en su presencia, una confianza inquebrantable, que ninguno de los Fairmont poseía. Víctor rompió el silencio primero. No puedes entrar aquí y pretender que perteneces, espetó, con una mezcla de furia y desconcierto en su voz. Pero había algo más ahí, algo más profundo, miedo. Ella arqueó una ceja, y un leve atisbo de sonrisa asomó en sus labios. No estoy pretendiendo nada. Estoy aquí porque nuestro padre quiso que estuviera. ¿Nuestro padre? Repitió Claire, con un temblor en la voz. No pretenderás que creamos. No pretendo nada, interrumpió ella, avanzando más hacia el centro de la sala. Sus tacones resonaron sobre el suelo pulido mientras caminaba con una seguridad inquietante. Pero he vivido con este secreto toda mi vida. Yo no fui quien lo ocultó de ustedes. Amy finalmente logró hablar, aunque su voz sonó más cortante de lo que esperaba. ¿Has sabido de nosotros? ¿Todos estos años? La expresión de ella se suavizó un poco, pero sus ojos seguían calculadores, como si estuviera midiendo cuánto decir. Sí, lo he sabido. Me habló de ustedes cuando era adolescente. Siempre decía que encontraría el momento adecuado para presentarnos, pero, supongo que ese momento nunca llegó. Víctor soltó una carcajada amarga. Claro que no llegó. Porque sabía que esto destruiría su imagen de familia perfecta. ¿Perfecta? Murmuró Claire, cruzando los brazos. ¿Te refieres a la familia donde apenas hablamos entre nosotros? Amy podía sentir cómo las viejas heridas volvían a abrirse, las grietas de su relación familiar ensanchándose aún más. Giró su atención de nuevo hacia ella. ¿Por qué ahora? Preguntó con dureza. ¿Por qué te dejó todo? Yo me hice la misma pregunta, admitió ella, con un tono más suave, aunque cargado de tristeza. Pero creo que la respuesta es obvia. Quiso arreglar las cosas conmigo, aunque ya fuera demasiado tarde para hacerlo en vida. Amy negó con la cabeza, sus manos se cerraron en puños. Entonces, ¿nosotros solo éramos un proyecto secundario que olvidó? ¿Y tú puedes aparecer aquí y reclamarlo todo? Amy dejó caer el bolso en el suelo y se quedó en el umbral de la cocina, todavía envuelta en el torbellino de emociones. No sé si estoy bien, admitió finalmente, su voz baja, apenas audible. Mark se levantó y se acercó a ella, sus ojos llenos de preocupación. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue la reunión? Amy dejó escapar una risa amarga mientras se quitaba el abrigo y lo colgaba en una silla cercana. ¿Por dónde empiezo? Dijo, más para sí misma que para él. Caminó hacia el fregadero y se apoyó en el borde, mirando fijamente la ventana que daba al patio trasero. La imagen de ella, con su porte imperturbable, seguía fresca en su mente. Resulta que mi padre tenía una segunda hija. Mark se quedó en silencio por un momento, procesando lo que acababa de oír. ¿Qué? ¿Estás diciendo que Gerald tenía otra familia? No otra familia, corrigió Amy, girándose para mirarlo. Solo otra hija. Una mujer llamada ella. Nunca habíamos oído hablar de ella hasta hoy, y ahora resulta que él le dejó prácticamente todo. Mark abrió la boca para responder, pero se detuvo, claramente buscando las palabras adecuadas. Finalmente dijo. Eso suena complicado. Amy soltó una carcajada sarcástica. Complicado no empieza a describirlo. Mark la observó por un momento antes de acercarse y tomar sus manos entre las suyas. Lo siento, Amy. Sé que tu relación con tu padre ya era difícil. Esto solo lo hace más doloroso, completó ella, retirando las manos suavemente para cruzar los brazos. No sé qué es peor, que tuviera una hija secreta o que decidiera darle todo mientras nosotros solo, se detuvo, su voz temblando con frustración. ¿Sabes qué es lo peor? Ni siquiera parece que ella lo quisiera. No estaba allí para exigir nada. Era como si estuviera atrapada, igual que nosotros. Mark frunció el ceño, inclinándose ligeramente hacia ella. ¿Crees que lo dejó todo para intentar reconciliarlos a todos? Amy se encogió de hombros, dejando escapar un suspiro. Eso es lo que dijo el abogado. Pero, honestamente, Mark, no sé si quiero reconciliarme con alguien.
Ella es una desconocida. Y mi padre, se detuvo, luchando contra el nudo que se formaba en su garganta. No sé si quiero entenderlo. Mark no respondió de inmediato, dándole espacio para procesar. Finalmente, dijo. Tal vez deberías tomarlo un paso a la vez. Esperar esa segunda reunión, ver esos documentos que mencionaron. Podrían aclarar algunas cosas. Amy negó con la cabeza, su mirada fija en el suelo. ¿Y si no lo hacen? ¿Y si solo complican todo aún más? Mark le puso una mano en el hombro, apretándolo suavemente. Entonces lidiarás con eso cuando llegue el momento. No tienes que tener todas las respuestas ahora. Amy lo miró por un momento, agradecida por su calma, pero también abrumada por la incertidumbre que sentía. Supongo que no tengo otra opción, dijo, intentando forzar una sonrisa que no llegó a sus ojos. Aunque me temo que este es solo el principio de algo mucho más grande. Mark la rodeó con un brazo, llevándola hacia él en un abrazo cálido y reconfortante. Sea lo que sea, no tienes que enfrentarlo sola. Amy cerró los ojos, apoyando la cabeza en su pecho. Por un momento, dejó que la calma del momento la envolviera, aunque sabía que, más allá de esa burbuja de tranquilidad, el caos de su familia la esperaba. En la cocina de Amy. No, dijo Amy tajantemente, dejando caer su bolso sobre la encimera. No vas a creer lo que pasó. Mark la escuchó en silencio mientras ella le contaba lo ocurrido, su voz cargada de enojo e incredulidad. Cuando terminó, él se recostó en su silla y exhaló con fuerza. ¿Entonces, tienes una hermanastra? Al parecer, murmuró Amy, cruzándose de brazos. Y se lleva todo. Cada casa, cada centavo. Mientras tanto, Víctor, Claire y yo nos quedamos con las sobras. ¿Crees que sea verdad? Preguntó Mark. Amy dudó. No lo sé. Se parece a él, de alguna manera. Y el abogado no mentiría sobre algo así, ¿verdad? Mark se encogió de hombros. Tal vez no. Pero es raro que tu papá mantuviera un secreto así durante tanto tiempo. Raro era quedarse corto, pensó Amy. En el apartamento de Víctor. Víctor caminaba de un lado a otro en su sala, con el teléfono pegado a la oreja. Ya sé que dijiste que era distante, dijo con la voz tensa de frustración, ¿pero sabías algo de esto? No, Víctor, no lo sabía, respondió su madre al otro lado de la línea. Su tono sonaba cansado, como si la sombra de Gerald Fairmont todavía la envolviera incluso después de su muerte. Nos divorciamos por una razón. Tu padre siempre tenía secretos. ¿Pero esto, una familia entera? Estoy tan sorprendida como tú. Víctor dejó de caminar, apretando la mandíbula. No es solo el secreto. Le dejó todo a ella, mamá. ¿Todo? ¿Maldito? ¿Todo? Hubo una pausa. Víctor, no necesita su dinero. No es el dinero. Soltó, alzando la voz. Es el principio. Es como si no le importáramos. Como si ella fuera más importante que sus hijos de verdad. Ella también es su hija de verdad, respondió su madre suavemente. Víctor colgó sin responder. En el loft de Claire. Claire estaba acurrucada en su sofá, con una copa de vino equilibrada sobre su rodilla. Su mejor amiga, Lena, estaba sentada frente a ella, escuchándola con atención. ¿Crees que está mintiendo? Preguntó Lena. No, respondió Claire, girando su copa lentamente. Sabía demasiado. Sus gestos eran iguales a los de papá. ¿Y el dinero? Claire suspiró. No se trata del dinero. Se trata de lo que significa. Papá siempre nos hizo sentir que teníamos que ganarnos su aprobación. Y ahora, llega ella, y simplemente, se lo queda todo. Quizá era su forma de intentar compensarlo todo, sugirió Lena. O quizá solo era un cobarde, murmuró Claire. Escondiéndose detrás de abogados y reuniones secretas en lugar de enfrentarnos mientras vivía. La habitación quedó en silencio, el peso de sus palabras colgando entre ellas como una nube pesada. Una semana después, la segunda reunión. Los hermanos llegaron a la oficina del abogado por separado, irradiando tensión. Amy se sentó rígida en su silla,
con los brazos cruzados. Víctor estaba junto a la ventana, mirando fijamente a la nada. Claire permanecía en silencio, con las manos aferradas a su bolso. Ella ya estaba allí cuando llegaron, sentada con calma con una carpeta en su regazo. Les dirigió un leve asentimiento, pero nadie se lo devolvió. El señor Sterling entró, aclarando su garganta mientras colocaba una pila de papeles sobre la mesa. Gracias por venir. Según los deseos de Gerald Fairmont, ella ha traído los documentos que arrojarán luz sobre su decisión. Todas las miradas se posaron en ella mientras ella abría la carpeta y deslizaba varias páginas sobre la mesa. Los hermanos se inclinaron hacia adelante a regañadientes, la curiosidad superando al resentimiento. La primera página era una carta, escrita con la inconfundible caligrafía de su padre. El corazón de Amy retumbó mientras comenzaba a leer. A mis hijos. Para cuando lean esto, yo ya no estaré aquí. Sé que lo que he hecho será difícil de entender, pero espero que esta carta y los documentos adjuntos les den claridad. Ella es su hermana. Conocí a su madre, Margaret, hace muchos años, durante un momento difícil en mi vida. No fue una decisión que tomara a la ligera, pero fue algo que no pude deshacer. La amé a ella y a ella de una manera que no disminuye el amor que sentía por ustedes. Pero les fallé a todos al intentar mantener estos mundos separados. La carta continuaba, cada palabra más pesada que la anterior. Explicaba cómo Gerald había dividido su tiempo entre dos vidas, con la intención de algún día confesar la verdad, pero nunca reuniendo el valor suficiente. No puedo creer esto, murmuró Víctor, con la voz temblorosa. Vivía una doble vida. ¿Y nosotros éramos, la familia de repuesto? Sigue leyendo, dijo ella en voz baja. El siguiente documento era un certificado de nacimiento que confirmaba que Gerald era el padre de ella. El tercero era una fotografía de Gerald sosteniendo a una pequeña ella en sus brazos, con una expresión inusualmente suave en el rostro. Amy miró la foto, sintiendo cómo se le cerraba la garganta. Durante años, había ansiado ese tipo de afecto de él. Ahora, al verlo tan libremente dado a ella, sintió que algo se rompía dentro de ella. ¿Por qué estás aquí?, espetó finalmente Claire, con lágrimas acumulándose en sus ojos. ¿Qué quieres de nosotros? Ella la miró, tranquila pero decidida. No quiero nada. Solo quiero que sepan la verdad. Él no era perfecto, y tampoco lo que nos hizo a ninguno de nosotros. Pero seguimos siendo su familia, les guste o no. El silencio que siguió a las palabras de ella era sofocante. La mirada de Amy permanecía fija en la fotografía de su padre sosteniendo a ella, con una sonrisa serena que no recordaba haber visto nunca en su rostro. Se sentía traicionada, no solo por el secreto, sino por el afecto que él había mostrado tan fácilmente hacia otra persona. Víctor rompió el silencio, con la voz fría y cortante. ¿Y ahora qué? Nos muestras unos documentos, enseñas unas fotos y se supone que debemos darte la bienvenida con los brazos abiertos. Ella no se inmutó. No estoy pidiendo una cálida bienvenida, Víctor. No estoy pidiendo nada. Pero, lo acepten o no, soy su hermana. Y nuestro padre quería que formara parte de sus vidas. Nuestro padre, repitió Víctor con amargura, sus manos cerrándose en puños. Te refieres al hombre que pasó años mintiéndonos a todos. El que no tuvo problema en jugar a ser el hombre de familia con dos hogares distintos. Claire bajó la mirada a la mesa, su voz temblando. ¿Cómo permitió tu madre que esto sucediera? ¿Ni siquiera le importaba que él tuviera una familia? La calma de ella flaqueó por primera vez. Apretó la mandíbula y miró a Claire directamente a los ojos. Mi madre no permitió nada. Ella no sabía de ustedes, no al principio. Cuando lo descubrió, estaba destrozada. Pero para entonces, yo ya había nacido, y marcharse no era tan simple como crees. Así que se quedó, dijo Claire, con un tono cargado de juicio. Ella asintió. Se quedó, por mí. No quería que creciera sin un padre. No estoy diciendo que fuera lo correcto, pero tampoco fue fácil para ella. Víctor se burló, echándose hacia atrás en su silla. Pues felicidades. Tuviste la mejor versión de él. Todo lo que nosotros conseguimos fue al sargento que nos hacía sentir que nunca éramos lo suficientemente buenos. Amy se estremeció al escuchar esas palabras,
pero no podía contradecirlo. Gerald Fairmont había sido un hombre de expectativas altísimas y afecto limitado. Un padre cuyo amor siempre parecía algo que había que ganarse, nunca algo dado gratuitamente. No lo tuve fácil, dijo ella en voz baja. Tampoco fue cálido conmigo. Lo intentó, pero siempre estaba dividido. Sé que lo que nos hizo a todos fue terrible. Pero eso no significa que tengamos que seguir destrozándonos entre nosotros. Amy levantó la cabeza de golpe. ¿Dañándonos entre nosotros? Tú entraste aquí y soltaste una bomba, ella. ¿Y ahora esperas que simplemente lo superemos? No espero nada, respondió ella con firmeza. Pero él quería que tuviéramos la oportunidad de ser una familia. Aunque sea complicado. Aunque tome tiempo. Más tarde esa noche. Amy no podía dormir. Estaba acostada en la cama, mirando el techo mientras los eventos del día se repetían una y otra vez en su mente. Mark dormía a su lado, su respiración tranquila, pero incluso en sus sueños, ella podía sentir su preocupación. La carta de su padre estaba en la mesita de noche, doblada con cuidado. La había leído 3 veces, intentando encontrar algún consuelo en sus palabras, pero todo lo que sentía era ira y confusión. ¿Cómo podía justificar lo que había hecho? ¿Cómo podía pedirle que aceptara a alguien que, sin siquiera intentarlo, había tomado tanto de ellos? Amy se giró hacia un lado, apretando los ojos con fuerza. La idea de una familia, que él les había planteado en su carta parecía tan absurda como inalcanzable. Había vivido toda su vida creyendo que entendía quién era su padre, y ahora todo parecía una mentira. Mark murmuró algo en sueños, y Amy suspiró. Por mucho que quisiera dejarlo todo atrás, sabía que el próximo encuentro con ella y sus hermanos estaba ya acechando, y con él, más verdades que tal vez no estaba preparada para enfrentar. Amy no podía quedarse quieta. Salió de la cama en silencio y caminó descalza hasta la cocina. Se sirvió un vaso de agua, sus pensamientos dando vueltas sin parar. ¿Por qué su padre no les había dicho la verdad cuando estaba vivo? ¿Por qué había elegido este momento, cuando ya no había espacio para preguntas ni respuestas? El zumbido de su teléfono en el mostrador la sacó de su ensimismamiento. Era un mensaje de Claire. «Claire, ¿estás despierta?» Amy dudó antes de responder. «Amy, sí. Claire, no puedo dejar de pensar en esto. ¿Crees que está diciendo toda la verdad?» Amy frunció el ceño mientras escribía. «Amy, no lo sé. Pero no creo que esté mintiendo». Hubo una larga pausa antes de que Claire respondiera. «Claire, odio que nos haya hecho esto. Odio que nos haya dejado con ella». Amy miró la pantalla, sintiendo cómo el peso de las palabras de Claire se instalaba en su pecho. No sabía qué decir, porque una parte de ella estaba de acuerdo. Mientras tanto, en el apartamento de Víctor. Víctor se sirvió un trago, observando cómo el líquido ámbar giraba en su vaso mientras miraba la pila de documentos que había llevado de la reunión. Encima de todo estaba la foto de ella y su padre, mirándolo con una simplicidad casi burlona. Tomó un largo sorbo, pero la quemazón del alcohol no hacía nada para calmar el enojo que bullía dentro de él. Su teléfono vibró sobre la mesa de centro. Era un número desconocido. «¿Hola?» contestó con brusquedad. «Víctor, soy ella». Apretó el vaso con fuerza. «¿Qué quieres?» «Sé que estás enojado», dijo ella, con voz firme. «Tienes todo el derecho a estarlo. Pero pensé que tal vez quisieras saber algo». Víctor apretó la mandíbula. «¿Qué podrías decirme tú que importe?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Mi madre llevaba diarios», respondió ella finalmente. «Escribió sobre todo, cómo lo conoció, lo que él le decía sobre tu familia. Creo que mereces leerlos». Víctor sintió que el vaso temblaba ligeramente en su mano. «¿Por qué me darías eso?» «Porque mereces la verdad», dijo ella con sencillez. «Y tal vez te ayude a ver que nada de esto fue tu culpa». Víctor no respondió, pero su mente estaba trabajando a toda velocidad. «Te los enviaré», continuó ella. «Si no quieres leerlos, es tu decisión. Pero creo que deberías». El silencio llenó la sala mientras Claire leía el primer extracto del diario en voz alta. Sus palabras resonaban en el espacio vacío de la casa,
cada una pesando más que la anterior. Amy, Víctor y Claire intercambiaron miradas tensas. La historia de Gerald desmoronándose ante ellos como una pintura manchada, revelando detalles que nunca habían imaginado. 15 de marzo de 1994. No esperaba que entrara en la galería ese día, y mucho menos que se detuviera en mi stand. Gerald Fairmont. Lo reconocí al instante por los periódicos, las fotografías. Era poderoso, carismático, y tan absolutamente inaccesible que casi me reí cuando se presentó. Dijo que mis pinturas le recordaban a su hogar, a cosas que había perdido. No pregunté qué quería decir, no sentí que me correspondiera. Pero cuando me invitó a tomar un café, dije que sí. Sabía que no debía. Pero lo hice. Me habló de su familia, de sus hijos. No los ocultó de mí. Dijo que los amaba, pero que se sentía atrapado por la vida que había construido. Dijo que no buscaba escapar, solo una conexión. Le creí. Dios me ayude, le creí. La voz de Claire temblaba mientras cerraba el diario. El eco de esas palabras parecía flotar en la habitación, dejando un vacío incómodo. Sabía sobre nosotros, dijo Claire finalmente, con un tono de incredulidad y amargura. Y aún así, siguió adelante. Víctor cruzó los brazos, su expresión endurecida, pero sus ojos traicionaban el torbellino de emociones que bullía en su interior. No buscaba escapar. Qué conveniente para él, dijo con sarcasmo. Solo quería satisfacer sus necesidades, sin importar lo que le costara a nadie más. Amy permanecía en silencio, con el diario en las manos, su mirada perdida en la portada desgastada. Es como si estuviera tratando de justificarlo todo, incluso mientras sabía que estaba mal, dijo en voz baja. Y lo peor es que, lo logró. Convenció a Margaret de quedarse, y a nosotros nos convenció de que éramos la única familia que tenía. Ella, que había estado observando en silencio, se inclinó ligeramente hacia ellos. Sé que duele leer esto. Créeme, no ha sido fácil para mí tampoco. Pero hay más. Ella siempre escribió con honestidad, incluso cuando era doloroso. Estos diarios no son solo sobre él, sino sobre todo lo que dejó atrás. Claire dejó el diario sobre la mesa con cuidado, como si el simple peso de las palabras pudiera romper algo frágil dentro de ella. ¿Cómo leemos esto y seguimos adelante?, preguntó, su voz cargada de desesperación. ¿Cómo hacemos las paces con alguien que vivió una mentira tan grande? Amy respiró profundamente, intentando organizar sus pensamientos. Tal vez no se trata de perdonarlo, dijo finalmente. Tal vez solo se trata de entenderlo. Para que podamos decidir cómo seguir adelante. Víctor soltó un resoplido, pero no dijo nada. En su interior, sabía que estaba buscando respuestas, aunque le costara admitirlo. Ella los miró uno por uno, su voz tranquila pero firme. No espero que esto lo arregle todo. Pero si al menos encuentran algo de claridad, tal vez podamos empezar a reconstruir algo, juntos. El silencio volvió a instalarse en la sala. Uno a uno, los hermanos alcanzaron los diarios, abriéndolos con cautela, como si temieran lo que encontrarían. A medida que las páginas pasaban, el peso de los secretos y las decisiones de Gerald se desplegaba ante ellos, arrancándoles sus propias conclusiones. En ese momento, sentados juntos en su antigua casa, no eran una familia unida, pero tampoco desconocidos completos. Era un comienzo. Aunque incierto, era un comienzo. Las palabras flotaban en el aire, cargadas con una verdad para la que ninguno de ellos estaba preparado. Claire cerró el diario con las manos temblorosas, las lágrimas corriendo por su rostro. Le habló de nosotros, dijo, su voz quebrada. Ni siquiera intentó ocultarnos de ella. Víctor se levantó de golpe y comenzó a caminar por la sala. ¿Y entonces qué? No le mentía a ella, pero sí a nosotros. ¿Qué sentido tiene eso? No lo tiene, respondió Amy, con un tono vacío. Nada de esto tiene sentido. Ella los observaba, sus emociones cuidadosamente contenidas, aunque sus ojos reflejaban un destello de tristeza. Él era imperfecto. Todos lo sabemos. Pero creo que, intentaba hacer lo correcto con todos nosotros a su manera. Aunque haya fracasado. Víctor se detuvo en seco, sus puños apretados a los costados. ¿Sigues defendiéndolo?
¿Por qué? Ella dejó escapar un suspiro tembloroso, y por primera vez su voz se quebró. Porque también era mi padre, dijo, con un nudo en la garganta. ¿Y por qué he pasado toda mi vida preguntándome por qué no fui suficiente para que él eligiera una sola vida? Tal vez lo defiendo porque intento convencerme de que no fue culpa mía. El silencio que siguió fue abrumador. Por primera vez, los hermanos vieron las grietas en la armadura de ella, el dolor que reflejaba el suyo propio. Amy habló con suavidad. Tú no pediste nada de esto, ¿verdad? Ella negó con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No. Pero estoy aquí ahora. Y, les guste o no, somos familia. 3 meses después. Los hermanos Fairmont estaban dispersos por el jardín de la propiedad de su padre, clasificando cajas y muebles mientras se preparaban para vender la casa. Era un momento agridulce, donde los recuerdos de su infancia se mezclaban con el amargo descubrimiento de los secretos de Gerald. Ella había estado tranquila, manteniendo cierta distancia. Sin embargo, Amy la vio sentada en el porche, mirando el amplio terreno con una expresión melancólica. Amy se acercó con cautela y, tras dudar un instante, se sentó a su lado. No pensé que volverías, admitió Amy. Ella sonrió débilmente. Yo tampoco. Pero creo que, quería verlo por última vez. El lugar al que él llamó hogar. Amy asintió, y por primera vez el silencio entre ellas no se sintió incómodo. Víctor sigue enfadado, dijo Amy. Tiene todo el derecho de estarlo, respondió ella con calma. Pero quizá algún día no lo esté. Amy observó a su hermanastra, la mujer que había puesto su mundo de cabeza. Por todo el resentimiento que aún sentía, no podía ignorar la fortaleza que ella había demostrado al enfrentarlos, al permanecer en medio de su duelo y su furia sin dar marcha atrás. Quizá algún día, nosotros tampoco lo estemos, dijo Amy en voz baja. Ella la miró, y por un breve momento, sus ojos se iluminaron con un destello de esperanza. Quizá, respondió. El sol comenzó a ponerse, bañando la propiedad con un cálido resplandor dorado. Amy sintió un leve cambio en su interior, una especie de alivio que no había esperado. No era perdón, al menos no todavía. Pero era un comienzo.